Bendecido día, mis hermanos. Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos el día de hoy de congregarnos en nuestros hogares. De verdad que la palabra, nuestro amado Jesús dijo que donde estén dos o tres congregados en su nombre, allí estará Él. Es decir, que Jesús, la presencia de Jesús está en tu hogar, está en mi hogar, está en los hogares de todos. El domingo pasado nuestro querido pastor Jesús Jaime nos hablaba acerca del bautismo de Jesús y qué momento tan hermoso, tan glorioso, donde Dios abre los cielos y le dice a Jesús: eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. De verdad que para Jesús fue un momento muy hermoso escuchar a Jehová Dios, su Padre, decirle que le ama y que está allí con él, ¿sí? Hoy vamos a hablar acerca de lo que sucede posteriormente al bautismo de Jesús. Dice la palabra, y ubíquenla allí en el libro de Lucas capítulo 4, nuestro Señor Jesús, después de haber sido bautizado, haber cumplido con la palabra, con este mandato del bautismo, el Espíritu Santo lo lleva al desierto. ¿Con qué propósito? ¿Cuál era la intención del Espíritu Santo? La palabra de Dios dice aquí como título: la tentación de Jesús. Bien, leemos lo que dice la palabra de Dios. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Específicamente lo dice el libro de Lucas, y debemos hacer memoria que Lucas expresa una cronología, trata de explicar todo cronológicamente cómo sucedieron las cosas. Y me llama mucho la atención que Lucas menciona que el diablo mismo, Satanás, es quien sale a tentar a nuestro Señor Jesús. Nosotros debemos tener claro que Satanás no iba a mandar a alguno de sus emisarios a tentar a Jesús. Él iba él mismo, porque era el Hijo de Dios, y a nosotros Él no se nos va a presentar. Sí vamos a ser tentados por el enemigo, pero Él envía a sus secuaces, ¿sí? Ahora, en esta ocasión, Satanás mismo hace presencia para tentar a Jesús. Y fíjense lo que Él hace. Por 40 días, dice el verso 2, y era tentado por el diablo. Y Jesús no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. En este momento de Jesús debemos tener en cuenta que nuestro Salvador estaba cansado, ¿sí? Tenía hambre y estaba débil, ¿sí? Físicamente. Yo no sé si usted ha hecho ayuno, sé que sí es así, pero un ayuno de 40 días es impresionante. Y la palabra en el libro de Mateo dice que fueron 40 días y 40 noches en las que estuvo Jesús sin consumir ningún alimento. De verdad que ninguno de nosotros aguantaríamos tanto tiempo sin comer. Nuestro Salvador Jesús, hay muchas personas que hoy día aplican este ayuno y vaya que es un proceso primeramente para adaptar el estómago a no recibir alimento, y luego la recuperación de verdad que es un poco tardía y muy delicada, ¿sí? Nuestro Señor Jesús estaba en esta condición. El enemigo se da cuenta cómo está Él físicamente, aunque ya al leer los siguientes versículos nos damos cuenta que nuestro Salvador Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en este tiempo de ayuno Jesús dedicó todo su ser, su fuerza, sus emociones
para intimar con nuestro buen Dios. Tremendo ejemplo para nosotros. De verdad que sí. A veces dedicamos máximo 1 hora o 2 horas, no sé, pero un día completo no creo que dediquemos completamente ahí a la presencia de Jesús. Es para nosotros de verdad un estímulo de lo que hizo Jesús y nos debe conducir a buscar esta intimidad con Dios. Si el Hijo de Dios, 100% Dios y 100% humano, buscaba a Dios con tanta fuerza, debe ser que para nosotros es importante también buscar a Dios con todo nuestro ser. Vaya que quien más dedicó en tiempo en oración, y lo vemos en la lectura de la palabra, fue nuestro amado Jesús. Dedicó mucho tiempo de oración. Nosotros medianamente 1 hora, 1 hora y media, 15, 10 minutos, y queremos obtener respuestas así rápidas de parte de Dios. Cuando buscamos a Dios en oración es para crecer espiritualmente, es para ser fortalecido por Él. Él es nuestra fuente, nuestra vitamina, nuestra energía espiritualmente. Y si Jesús lo hizo, ¿cómo no nosotros lo vamos a hacer? Y más sabiendo que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces no podemos descuidar nuestra vida cristiana, nuestra espiritualidad. Debemos todos los días procurar intimar con nuestro buen Dios. Fíjense la primera tentación que lanza aquí el enemigo, Satanás. Le dice, si eres, el verso 3, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Vaya que el enemigo es muy astuto. Recordemos que Jesús, antes de estar allí en el desierto, Jehová Dios le ha dicho, eres mi hijo. Y el enemigo le dice, si tú eres el hijo de Dios. Esto me indica a mí algo, que el enemigo va a tentarnos y nos va a atacar en nuestra identidad. ¿Estamos seguros quiénes somos nosotros? Porque si no lo estamos seguros, mis hermanos, nos vamos a engañar o vamos a ser engañados por las mentiras del enemigo. Y entonces es allí donde nos desanimamos, es allí donde nos sentimos frustrados porque pensamos que es en nuestra fuerza. Y fíjense, nuestro Jesús lo hizo dependiendo todo en Dios. Amén. Entonces, el enemigo va a atacar tu identidad. Tienes que estar seguro de quién eres. Y para estar seguro de quién tú eres, no es que vas a prestar tu oído a lo que los demás dicen, quién eres tú, sino lo que dice tu Padre, Jehová Dios. Y Él dice en su palabra que a todos los que creen en Jesús les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. ¿Cómo le responde Jesús? Con la palabra. Le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. En Mateo dice, de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sí lo entendemos, mis hermanos? Es tan vital para nosotros el alimento. Hay muchos que no han almorzado o cenado y comenzamos a temblar y comenzamos a ver cosas y ya no quiero hacer más nada, solamente lo que quiero comer. Así también es nuestra posición ante la lectura de la palabra. Tenemos el deseo de comer, de alimentarnos, de deleitarnos en conocer a Dios, de crecer espiritualmente. ¿Sí? Es un reto para nosotros, pero pensando en sí, mañana lo inicio, o tal día cuadro con el hermano tal inicio a alimentarme en la palabra, no es suficiente. Tenemos que arrancar, tenemos que dar ese paso en fe y comenzar a leer y a crecer a través de la palabra de Dios. Dice aquí el verso 5,
que Satanás, el diablo, le llevó a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. ¿Cómo le respondió nuestro Señor Jesús? Satanás le dice: si tú postrado me adorares, todo será tuyo. Qué malicia la del enemigo, ¿no? Ofreciendo algo que temporalmente le pertenece a él. Claro, él está dominando y tal vez se nos puede presentar: mira, aquí tengo esto para ti, o llegan aquellos atajos o aquellas circunstancias donde nadie me está viendo y tomo esto y bueno, caí en la tentación y después pido perdón a Dios. No, mi hermano, debemos estar muy claros quiénes somos nosotros. Si yo soy un hijo de Dios, no voy a tomar lo que no es mío. Lo entendemos. No voy a caer en las mentiras del diablo. Él constantemente va a presentar tentaciones a nuestras vidas. Y si nosotros lo acariciamos mucho allí en nuestra mente y comenzamos que sí, que no, mire, lamentablemente usted va a terminar por caer en el pecado. ¿Sí? No podemos jugar con fuego, no podemos. Tenemos que, mire, salir corriendo, defendernos con la palabra. Pero si no leo la Biblia, ¿con qué me voy a defender? Si no he memorizado ningún versículo, ¿cómo me voy a defender? ¿Sí? Recordemos lo que dije el domingo pasado. Dios permite circunstancias en nuestras vidas, lapso de tiempo, recorrido, donde necesitamos depender de Él. Y para depender de Dios, para dejar a Dios ser Dios, yo tengo que tener conocimiento de la palabra. ¿Sí? En este momento descanso y dejo que tú obres, Señor, y me deleito en la palabra, en su palabra. Amén. Fíjense lo que le responde Jesús. Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Bien, la pregunta que debemos hacernos es: ¿a quién estamos sirviendo? Porque si decimos que estamos sirviendo a Jesús no le podemos dar las cosas a media. Decía David: no te daré lo que no me cuesta. Y tal vez muchos equivocadamente piensan: no, meto mi mano en el bolsillo y doy esta cantidad de dinero y ya me siento un poco menos culpable de mis pecados. No, el asunto no es con dinero. El asunto no es que usted se puede ganar la gracia de Dios. La palabra de Dios dice, y lo decíamos esta semana, que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Y al soberbio lo mira de lejos, ¿sí? Al altivo, al que se cree que sí lo puede, él sin depender de Dios, a ese Dios lo mira de lejos. Mi hermana, mi hermano, ¿cómo está nuestra adoración a Dios? ¿Cómo está nuestra adoración íntima a Dios? Solamente es los domingos. Porque la adoración no es solamente cantar, es expresar con todo nuestro ser cuánto amamos a nuestro Dios. Y hay muchos que están mirando nuestro andar y ese testimonio que demostramos les puede llevar al arrepentimiento, les puede conducir a Jesús. Entonces, si en mi vida hay algo que no le agrada a Dios, yo tengo que despojarme de ese peso. Si es un vicio, desecharlo. Entender que en Jesús podemos encontrar la fuerza
para dejar la dependencia de algo que nos hace daño, ¿sí? Que nos hace daño. Nuestro Salvador Jesús nos dejó un buen testimonio acerca de su vivir. ¿Y cuál es nuestro llamado? La estatura de Cristo, alcanzar lo que Él hizo, procurar la santidad, perseverar en sus caminos. Amén. Aquí el enemigo le lleva a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo nuevamente: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. Eso lo dijo Satanás. Él se conoce la Biblia desde inicio a fin, ¿sí? Y la utiliza. Satanás está metido en las iglesias enseñando herejía, malponiendo la palabra de Dios. No nos damos cuenta cómo hoy día a lo bueno lo llaman malo y a lo malo, y a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno, justificando sus malas acciones. Tenemos que estar muy pendientes, mis hermanos. En este tiempo habrá muchos engañadores, amadores de sí mismos, distorsionando la palabra de Dios. Pero si yo no la leo, si yo no la analizo, entonces me voy a dejar llevar por cualquier viento de doctrina. Tenemos que velar por la sana doctrina, por crecer en la palabra de Dios. Ya sabemos que el enemigo la va a mal utilizar para engañar incluso a los escogidos, ¿sí? Dice Jesús aquí: respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, ¿sí?, se apartó de él por un tiempo. El enemigo manda a sus secuaces y va a procurar, tal vez no caes un día, pero el otro día manda y te coloca otra tentación. Fíjense, ya para ir concluyendo, mis hermanos, Jesús pudo vencer al enemigo, y lo hermoso es que Él nos indica cómo. Él resistió al diablo, y dice la palabra: y el diablo huirá de vosotros. ¿Y cómo resistió Jesús? Con su palabra, con la palabra de Dios. Nuevamente, mis hermanos, necesitamos intimar con Dios, necesitamos leer la palabra, necesitamos orar. Si Jesús dedicaba tiempo allí en la fuente, allí orando al Padre, era para renovar su fuerza, para seguir al otro día, porque sabía que venía el enemigo nuevamente, que habrían circunstancias difíciles allí. Nosotros a veces pretendemos estar un domingo con Dios y pasar el resto de la semana como si no fuésemos cristianos, como si Dios no estuviese con nosotros. Y allí es donde rodamos, lamentablemente allí es donde nos lastimamos, lamentablemente allí es donde le fallamos a Dios, lamentablemente allí es donde somos heridos, ¿sí? Porque si nosotros dedicáramos tiempo a Dios todos los días, tuviéramos esa fuerza para defendernos con su palabra. ¿Cuántos pensamientos nos llegan a nuestras cabezas de desánimo, de depresión? Están allí los secuaces, el enemigo trabajando. Hermanos nuestros, personas queridas, familiares que pronuncian algo con su boca y nos duele en el corazón. Y a veces no otorgamos el perdón,
¿sí? Nos cuesta, mis hermanos. Entonces, mis hermanos de bendición y vida, nuestro ejemplo a seguir siempre será Jesús. Él fue tentado en todo y no cometió pecado alguno. Él pudo. Nosotros podemos. Sigamos el ejemplo de Jesús. Sí podemos, mis hermanos. Sí podemos buscar la santidad. Sabemos, y gracias a Dios que es así, que a través de Jesús somos justificados. Dios nos mira a nosotros a través de Jesús. Y Él nos santifica de verdad. Pero nosotros debemos procurar, perseverar en sus caminos. Dejar de cojear ya con eso que nos hace daño. Decir, Dios, mira, ya te entrego esta situación, esta debilidad, yo quiero cambiar para ti. Él está esperando que nosotros demos ese paso por fe. Ya, mira, ya no voy a confiar en mi fuerza, sino que voy a confiar en ti. Y esta situación, confío en que tú la vas a resolver. No necesito explicaciones tuyas, sino hágase tu voluntad y sujetarme a su soberanía. ¿Sí? Amén. Bueno, damos gracias a Dios por su palabra y porque cada día estamos aprendiendo más de Jesús. Debemos enamorarnos de Jesús. Que al despertar tu pensamiento sea, te alabo, Salvador. Sea pensar en Jesús enseguida, en ese instante. Amén. Y dar gracias a Dios porque su venida está cerca. La venida de nuestro Señor Jesús está muy cerca. Y hay mucho trabajo. La mía es mucha. Mire, hay mucha gente que necesita ser evangelizada, ser discipulada. Que alguien les hable de Dios. Que alguien le diga, hay perdón en el cielo para ti. ¿Sí? Oramos al Padre. Jehová Dios, gracias te damos por tu palabra, porque ella penetra aquí en nuestras vidas, Señor. Necesitamos realizar cambios que te glorifiquen a ti, Señor. Trae a nuestra mente, a nuestro corazón, aquello que a ti no te agrada, Señor. Lo entregamos a ti, Señor. Sabemos y estamos conscientes que tu Santo Espíritu nos guía, Señor, y muchas veces tú permites circunstancias, Señor, tentaciones allí para probar nuestra fe, para probar qué hay aquí, porque tú necesitas forjar este carácter, un carácter que te glorifique a ti, Señor, un carácter de santidad, Señor. Tú nos has dado a nosotros dominio propio. Ayúdanos a perseverar, ayúdanos a decir no al pecado, Señor, y rendirnos a ti, Señor. Te encomendamos el resto del día, el resto de la semana, mi Dios, y gracias te damos porque nos podemos congregar en nuestros hogares, porque tu presencia está en nuestros hogares cuando invocamos tu nombre, cuando te invitamos, Señor, y que no solamente sea este día, sino que todos los días de nuestras vidas nosotros te invitemos a nuestros hogares, a nuestros trabajos, a nuestras universidades, y que seamos conscientes de que tú estás allí con nosotros. Que tu vara y tu callado nos den aliento para perseverar y para seguir adelante. A ti sea la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.